¿Cómo están? Gusto de saludarles en esta nueva versión para la escuela dominical. En este día domingo 7 ya de marzo de este tercer mes del año 2021. Un agrado poder saludarles y estar con ustedes también para compartir el estudio de la palabra del Señor. Saludarlos en nombre de nuestros pastores, mi pastor Gabriel González, mi pastora Aureliana Cornejo y también de nuestro equipo de trabajo. Mi hermano Daniel, mi hermano Pedro y quien les habla, de nuestras familias también un abrazo cariñoso. Hoy día estamos para compartir la segunda clase de agentes especiales, su parte 2, cuya primera parte ya fue expuesta por mi hermano Daniel Pino la semana pasada. Así que hoy día vamos a terminar con la segunda parte de esta bonita temática, agentes especiales, parte 2, cuya lectura de la palabra del Señor se encuentra aquí en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, de los versículos 10 al 17. Y vamos a considerar para esta lección solamente el versículo que vendría a ser el texto clave, que es el versículo 17 de esta clase, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A eso se refiere cuando habla de este varón de Dios, que sea perfecto, que esté enteramente preparado. ¿Para qué cosa? Para toda buena obra. Hoy día, como digo, entonces vamos con la segunda parte de agentes especiales. ¿Qué es un agente? Un agente es una persona que actúa con poder de otra persona, ¿no? En este caso, usted y yo somos los agentes del Señor porque nos presentamos, valga la redundancia, como los representantes de el Señor Jesucristo aquí en la tierra, como su amada iglesia. Entonces la gente es un representante legal. Usted y yo tenemos este sello distintivo que somos representantes legales, porque el Señor nos ha comprado y nos ha dotado con su gracia, su bendita virtud, su Espíritu Santo, para ser sus representantes aquí en la tierra. Por eso somos agentes especiales, ¿ya? Que es uno de los significados que tiene la palabra agente. El objetivo que tiene esta segunda clase y última es reconocer dos cosas. Primero, reconocer nuestro equipamiento. Primera cosa. Y en segundo término, el potencial, ¿para qué cosa? Para utilizarlo en la evangelización sin importar el lugar, que es el tercer punto que tenemos hoy día en esta clase. La introducción decimos que continuaremos estudiando nuestra misión, lo que tenemos que hacer, como bien nos explicaba nuestro hermano Daniel en la clase pasada. Solo que ahora veremos cuál es el equipamiento y potencial con el cual Dios nos ha dotado. Esto nos permite, cumplir nuestra misión en cualquier lugar y ser buenos agentes, buenos representantes legales, buenos agentes especiales de la obra bendita del Evangelio aquí en nuestra tierra. El desarrollo, entonces, el primer punto es nuestro equipamiento. Primer punto hoy día, pero ya viene siendo el tercer punto de estas dos clases, ¿no? Conocer en primer lugar las Sagradas Escrituras, según como lo alude Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15, cuando habla de que San Pablo dice que desde la niñez Timoteo, ha sabido las Escrituras, las cuales, te pueden hacer sabio, ¿ya? No te van a hacer una persona digna, una persona respetable, no, te van a hacer sabio, no solamente para la vida, para vivir, para desarrollarnos, ¿no? Para algo mucho más eternamente importante, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es eso. El apóstol entonces enseña que la Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo más categórico que tiene
esta primera parte, ¿no? Que toda la escritura es inspirada de Dios. Entonces, cuando usted y yo pretendemos ser agentes especiales y buenos agentes, buenos representantes legales, ¿ya? Cuando hablo de representantes legales, estoy hablando de cristianos genuinos. A eso me estoy refiriendo. Representantes, buenos representantes del Señor aquí en la tierra. Entonces, si conocemos y nos alimentamos de la palabra de Dios, puede ser desde la niñez, literal, o cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿no? Desde la niñez, literal, cuando nosotros estamos partiendo la vida, como lo hacen las maestras hermosamente con el adiestrar de la palabra del Señor a los niños, o también está en la segunda instancia cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos toma como sus hijos y nos hace representantes legales, por así decirlo. Entonces también ahí se produce este nuevo nacimiento y a partir de ahí entonces comenzamos a tomar contacto y conocimiento de la palabra del Señor. Entonces fluirá cuando usted y yo comenzamos a conocer la palabra del Señor. Fluirá, dice también, dentro de nuestras vidas este hermoso conocimiento. No es un conocimiento meramente tal, no, es un hermoso conocimiento. ¿Qué cosa? El conocer la Escritura. Dios mío, eso es fundamental, determinante, diría yo, para la vida de un creyente como usted o como yo. Si queremos ser los buenos representantes, los buenos agentes especiales de la obra del Señor para hablarle a la gente, entonces tenemos que tener este hermoso conocimiento de la palabra del Señor, lleno de la inspiración de Dios, ¿verdad? Y es en ese conocimiento nos llenará de vida, como lo alude aquí el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. ¿Se acuerda cuando Pedro está diciéndole al Señor, bueno, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Equipándonos para toda buena obra. Entonces, como decíamos aquí en estos 3 puntos que hoy día tomamos, que es el equipamiento, por un lado el potencial, segundo punto, y en tercer lugar, en qué lugar nosotros tenemos que vaciar nuestro conocimiento y hacer nuestro trabajo. Entonces, equipándonos para toda buena obra. Lo importante es entonces lo que produce el conocer la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia que uno obtiene por ir conociendo, indagando en medios como este, la palabra del Señor? Dice que es nuestro equipamiento. ¿Cuál es el mejor equipamiento entonces? Precisamente que usted y yo conozcamos la palabra del Señor y tomemos contacto con ella para que podamos argumentar lo que Dios tiene para nuestro semejante, para nuestros vecinos, para los que nos rodean en los trabajos, en los colegios, en fin. La sabiduría. Es importante considerar que la palabra del Señor es una herramienta también, entonces nos hace ser sabios, que desde la niñez has conocido la palabra, le decía San Pablo al joven Timoteo, las cuales te van a hacer sabio, ¿ya? Sabiduría, un lápiz de oro en las manos de un dibujante primerizo, inexperto, sin experiencia, ¿verdad? Y en las de otro profesional tendrán distintos resultados, porque, a ver, las herramientas no capacitan meramente a quienes las usan. ¿Qué es lo que produce la diferencia entonces? Las herramientas son útiles cuando están, ¿en qué cosa? En las manos correctas. ¿De qué valdría tener una buena herramienta? Un buen computador, por ejemplo, en estos tiempos de tanta tecnología, si no lo sabemos usar, ¿de qué valdría? Sino que la buena herramienta, la palabra del Señor, debe estar en un corazón que realmente se quiera acercar, tomar contacto con ella, sino ¿de qué vale? Tener una herramienta tan preciosa, tan acabada, tan hermosa, tan esencial para la vida, si no la sabemos nosotros saber invertir también a nuestro favor y para nuestros semejantes. No es entonces una herramienta eficaz la palabra del Señor si nosotros no le damos el lugar que se merece. Y entonces la palabra del Señor no solamente nos infunde fe, sino que, como dice la propia palabra del Señor, ¿no?
sino que también nos hace sabios. Y usted dirá, bueno, pero es que eso es como demasiado grande. No. La palabra del Señor nos da sabiduría. ¿Para qué cosa? Para comportarnos en todos los escenarios de la vida. Cuando nos vaya bien, cuando no nos vaya muy bien, o cuando simplemente estemos pasando un tiempo especial, como yo le llamo. La palabra del Señor se hace necesaria. Ella nos da sabiduría. Dios mío. A diferencia de toda herramienta terrenal, la palabra de Dios es la única que nos puede capacitar. Eso es fundamental. Es decir, hacer sabio, aun cuando seamos nuevos y no tengamos la experiencia de un profesional, ella dice, nos da ese conocimiento que nos hace falta y nos equipa para poder cumplir nuestra misión de ser buenos agentes especiales, buenos representantes legales de Cristo el Señor. El apóstol Pablo escribe, dice que Timoteo desde niño había aprendido las Escrituras y ellas, dice, son las que le dieron sabiduría. ¿Para qué cosa? Para recibir la salvación a través de la fe en Cristo el Señor. Eso es lo que nos ha venido haciendo la palabra del Señor también todos estos años para usted y para mí, en algunos más que otros, ¿no? Los años que llevamos de servir al Señor nos ha hecho sentirnos que somos también parte del cuerpo importante de Cristo el Señor, pero que nos va permitiendo esta sabiduría para poder comportarnos, que es tan importante. Como a continuación viene el segundo punto, que es nuestro potencial. O sea, el equipamiento primordial de un buen creyente, de un buen agente, de un buen representante legal del Señor aquí en esta tierra es conocer la palabra del Señor. Nos sirve de mucho, hermano, andar o ir al templo, bueno, ahora estar teniendo la Biblia en casa y no tener contacto con ella. No nos sirve de mucho. Ahora veamos en este segundo punto nuestro potencial. A ver, ¿qué es un potencial? Es la fuerza del que se dispone para lograr algún fin. Ese es el potencial, ¿no? Lo que usted y yo tenemos y que a lo mejor, lamentablemente, en muchos casos los cristianos no se dan cuenta del potencial que tienen, del potencial que produce, ¿qué cosa? La palabra del Señor. La palabra del Señor inicialmente entonces nos da un equipamiento, ¿verdad? Nos da las herramientas, pero también nos hace ver estos potenciales que tenemos. El apóstol San Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando dice que toda la Escritura no es parte de la Escritura, no, es toda la Escritura, dice que es inspirada por Dios. Y eso ya es determinante para la vida inicialmente de fe de un creyente. Poder creer, entender, aceptar, reconocer que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, con ese patrón, con esa base, usted y yo jamás vamos a poner en duda, ¿y esto será de Dios? ¿Habrá ocurrido esto? Si la palabra de Dios lo dice, nada más que decir, nada más que hablar, nada más que agregar. Así es. Y entonces, y es útil, tiene una utilidad, sirve, es práctica. ¿Para qué cosa? Para enseñar, que son estos 4 puntos, como dice, estas 4 verdades que explotan el potencial, o sea, esa fuerza, ese poder, esa habilidad que da Dios a través del Espíritu Santo en un creyente, dice, al interior, lo forma desde adentro hacia afuera. Generalmente las enseñanzas humanas son, ¿verdad?, desde afuera y nos meten en nuestra cabecita. El Señor a través de su Espíritu Santo es todo lo contrario. Eso es, se hace desde adentro hacia afuera. Por eso la palabra del Señor dice que todo lo que hay adentro en algún momento va a salir hacia afuera. ¿Vale? Amados hermanos, entonces, el potencial interior, lo que Dios ha alojado en cada uno de nosotros, en usted como en mí, para manifestarlo, dice, al exterior. ¿Bajo qué conductas, parámetros? 4, que le habla aquí el apóstol San Pablo en el versículo 16. Primera cosa, nos enseña. Dios mío, ¿se ha dado cuenta usted la cantidad de gente, falta de enseñanza que tenemos en nuestras congregaciones? Y es porque nos cuesta un mundo hacer entender a nuestros hermanos
que debemos tomar contacto con la palabra del Señor, porque ella es la que nos enseña. Primera cosa. Segunda cosa, nos redarguye, o sea, nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos redarguye, nos hace ver, nos hace entender. Dios mío. Nos corrige. Si estamos equivocados, nos ayuda a enmendar lo que está errado, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos corrige. A ver, ¿cuándo hay corrección? Mi hija, que es profesora, dice, voy a corregir unas pruebas, porque hay algunas cosas que no están bien hechas. La corrección siempre va a darse cuando hay un error. Hay que corregir. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Primero nos corrige a nosotros, para que nosotros también podamos corregir bajo la conducta, el parámetro bíblico, a quienes también nosotros los vemos equivocados. Con amor, con sabiduría, con mansedumbre, con paz de Dios. Así debemos de corregir. Pero el primero en ser corregido somos nosotros, cuando dejamos que la palabra del Señor haga su bendito trabajo. Y cuarto y último punto aquí, en nuestro potencial, nos instruye, dice, en justicia, o sea, nos enseña a hacer lo correcto, no con cosas adulteradas ni torcidas, lo correcto. Nos instruye en justicia para actuar con equidad. Entonces, cuando la Biblia hace eso en nosotros, la palabra de Dios hace eso en nosotros, usted y yo comenzamos a entender las cosas desde otra esfera, desde otro nivel. Entonces entendemos que el hermano o la hermana no hizo lo que yo quería. ¿Por qué? Porque ella estaba actuando conforme a esto. Nos instruye en justicia, actuar con equidad, ser justo, no adulterando las cosas. No, perdóneme, hermano, pero es que usted me está pidiendo algo que yo no puedo hacer. Y no porque no quiera, sino porque eso deshonra a Dios. ¿Se fija que tiene otro sentido cuando lo entendemos de acuerdo a la palabra del Señor? Nos instruye en justicia, o sea, nos enseña a hacer lo correcto, aunque a usted o a mí no nos guste muchas veces. Pero así es la labor de la palabra del Señor. Entonces, estas 4 verdades nos dan un hermoso resultado, una consecuencia, y es que cada hijo o hija de Dios sea perfecto, como dice aquí el versículo de la palabra del Señor, enteramente preparado, versículo 17 de 2 de Timoteo 3, 17, ¿verdad? Enteramente preparado, ¿para qué cosa? Para toda buena obra, no para cosas medianas o irregulares o malas, no, para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra del Señor en sus agentes especiales, en sus representantes legales. Porque usted y yo hablamos el nombre del Señor Jesucristo. Vengo en el nombre del Señor. Soy el representante legal del Señor. Eso es lo que somos cuando habla de ser agentes especiales. Cuando las grandes industrias, las grandes empresas, los futbolistas, los cantantes, entiéndase con mi representante. Y entonces aparece el representante legal y dice, sí, podemos, cobramos tanto, no sé qué. Yo soy el representante legal, estoy autorizado para tal o cual cosa. Hablan en poder de. Usted y yo somos los representantes del Señor aquí en la tierra. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer bien nuestro trabajo, y nos debe gustar. Y cuarto y último punto, a ver, ¿de qué sirve tener el equipamiento? Saber de nuestro potencial, que de eso nos damos cuenta que está, pero es importante saber cuál es el lugar donde usted y yo podemos ejecutar nuestra misión. Así dice el cuarto punto. ¿Cuál es el lugar para ejecutar nuestra misión? Un dato que también es importante, dice, en cualquier misión, es saber en qué lugar tendremos que cumplir nuestra misión, nuestro trabajo. ¿Dónde? En todo lugar, pues. En todo lugar. Dios es tan perfecto y ordenado, dice, que nos da la oportunidad de cumplir con el rol que cada uno de nosotros tiene en esta vida.
quehaceres cotidianos, pero al mismo tiempo que podamos cumplir con nuestra misión. O sea, una cosa no quita la otra, que es tanto más importante como hacer bien nuestro trabajo de agentes especiales, representantes del reino de Dios aquí. Todos los días nos comunicamos con personas. El punto es que no todos los días aprovechamos la instancia de hablar de Cristo con otras personas. No todos los días. Y a veces teniendo la posibilidad de hacerlo. Con esa persona que nos cuida el auto, que nos va de repente a cobrar y dice, que Dios te bendiga. Estos días atrás yo me fui a hacer un examen médico y entonces mientras conversaba yo con el paramédico allí, ¿y usted cree en Dios? No, qué lástima. No sabe lo que se... Y comenzamos a hablar. Y le comencé a hablar de Dios. Y al final ya esa persona así tan impertérrita, tan así como seguro de que no, yo no creo en Dios, ¿no? Ameno, simpático este señor, pero a la hora de plantear su posición, dice, no, yo no creo en Dios. Pero después al final, que le dije algunas cosas, ¿qué le parece ahora? Sí. Como que ya empezó a cambiar. ¿Se fija? Que de repente a veces nos hace falta simplemente abrir nuestra boca y dejar que lo que hay adentro fluya, porque lo que hay adentro de un cristiano como usted o como yo no es cualquier cosa, no es chamuchina, perdón el término, no es cosa barata ni palabrerías varias, no, es lo que hay de Dios alojado en usted y en mí, y eso tenemos que vaciarlo, pues. Tenemos que vaciarlo. ¿De qué sirve que usted y yo lo tengamos guardado? No, esto es mío nomás. No. Esto es del Señor y tenemos que entregarlo, tenemos que vaciar el mensaje de la salvación. Te podrán hacer sabio, dice, ¿para qué cosa? Para la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Así dice San Pablo a Timoteo. Dios mío. En todo lugar entonces tenemos que hablar. En todo lugar. Allí, mientras me están haciendo un examen, mientras voy conduciendo, mil cosas, mil instancias. Y segunda cosa, lugar dependiendo del ciclo de vida. Dios es sabio y permite que en todo lugar, según el contexto de nuestra etapa de vida, podamos hacer su voluntad. O sea, el niño en su situación de niño puede compartir a sus compañeritos, ¿verdad?, en el jardín o en el colegio. El adolescente puede compartir a Cristo a un amigo, a un joven y un adulto, obviamente a sus padres también. Podemos todos testificar de Cristo el Señor con nuestros actos al hablar de Cristo en las universidades, en los trabajos. Debiera ser una fascinación hablar del Señor. Debiera ser. Es más, es nuestro deber, especialmente por estos tiempos, hijo, cuando estamos enajenados de ir a la casa del Señor a buscar más insumos, es cuando tenemos que tener mayormente contacto con la palabra del Señor para poder vaciarle la palabra del Señor a nuestro semejante. Su palabra no volverá vacía. O sea, cuando usted y yo hagamos uso de esa misión que tenemos que hacer, que somos los representantes, los agentes del Señor, cuando nosotros hablamos de Cristo el Señor y vaciamos una pequeña porción de la palabra del Señor, eso no va a volver vacío. Porque no es su palabra, no es mi palabra, no es mi concepto, no, es la palabra del Señor. Pero aquí es donde vuelvo a recoger yo este potencial que a veces nos hace falta que nosotros lo consideremos, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye en justicia. O sea, te hace ser una persona, un cristiano decente, ubicado, de respeto, que sabe dar y que sabe ganarse el respeto con la gente. No somos esas personas que hablamos así y avasallamos a la otra persona. Eso produce más rechazo que aceptación de la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor produce esas cosas. La educación, la formación cristiana, cuando nos ubica bajo estos parámetros, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige. Oh, esto lo hice mal.
Señor, ayúdame a corregir esto. Aquí actué de mala manera, no debía ser conforme a esto. Fui injusto al proceder así. Uf. La conclusión de esta clase, hermano, gracias a Dios, todos tenemos el mismo equipamiento y potencial que hará que no nos importe el lugar. ¿Por qué? Porque tenemos el equipamiento, tenemos el potencial y entonces estamos súper claros dónde tenemos que vaciar lo que tenemos dentro como agentes especiales, como representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Vuelvo a leerlo porque me pareció súper importante que usted y yo al finalizar esta clase lo entendamos. Usted que a lo mejor tiene más o menos de la palabra del Señor. Dice, gracias a Dios todos, no dice algunos, todos tenemos el mismo equipamiento. O sea, tenemos las mismas posibilidades de ser enriquecido, adiestrado, enseñado, corregido, redarguido, instruido en justicia por la palabra del Señor, siempre y cuando usted y yo así lo dejemos hacer por el Señor. Ahora, si alguien dice, tiene un llamado a evangelizar a la China, termina diciendo la conclusión. Bueno, que vaya a un mall chino a evangelizar primero a los chinos que hay aquí en Chile para que le cueste menos después ir a la China a evangelizar allá a los chinos. Pero si no tenemos la capacidad en Dios de hacer acá, ¿verdad? En nuestro círculo más pequeño, ¿cómo vamos a ir al círculo más grande? Dios nos ayude, hermanos amados. Seamos los mejores agentes especiales. ¿Ya? No gente mediocre, no. En lo poquito o en lo mucho, pero seamos buenos agentes especiales, porque tenemos a Cristo de nuestro lado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Seamos buenos agentes especiales, seamos buenos representantes legales del Señor. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¡Qué bueno! Muy bien, vamos a dejar por aquí entonces esta clase bajo estos 3 puntos importantes que tiene que ver con nuestro equipamiento, que tiene que ver con nuestro potencial, que es sumamente importante que lo tengamos asumido, entendido que Dios nos da estas herramientas para ser buenos agentes, representantes, y donde podemos nosotros hacer uso de estas herramientas y trabajar para el reino del Señor que es en todo lugar. Independientemente del lugar o los ciclos de vida que vayamos teniendo, si soy joven, si soy una persona adulta o un adulto mayor. A mí me da una tristeza, termino con esto, me da una tristeza cuando alguien, un adulto mayor, dice, no, yo ya prediqué ya lo que tenía que hacer, mi trabajo ya está concluido, ahora demos el espacio a los demás. Pero ¿quién nos enseñó eso? ¿Quién nos ha enseñado eso? Si todo en nuestros diversos en nuestras diversas instancias de las edades tenemos que ser buenos representantes, buenos agentes, hermano. Muy bien, les envío un abrazo, no sin antes permítame orar para terminar esta buena clase dominical. Padre, muchas gracias, Señor, porque usted produce en nosotros y para nosotros estas lindas herramientas con este hermoso equipamiento, Señor, a través de su palabra, y también nos hace ver este potencial que usted ha depositado en nosotros, Señor, para poder enseñarnos, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia y nos haces ver, Señor amado, que no hay lugares prohibidos para nosotros cuando podamos nosotros vaciar el buen consejo, el llamado que le hace usted, Señor, a la gente, al corazón del hombre y de la mujer. Ayúdenos, Padre, para poder ser buenos agentes especiales, buenos representantes de tu reino, Señor. En esta hora, Padre, equípanos con tus herramientas benditas, Señor, que son tan distintas a las herramientas de este mundo, Señor, porque ellas nos educan, nos dan las capacidades espirituales, Señor, para poder llegar al corazón de la gente. Señor,
Que tu gracia, tu sabiduría llegue a cada corazón, a cada amigo que hoy día no puedas estar viendo, Señor, que sean bendecidos por tu bendita presencia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Un abrazo cariñoso. Nos vemos la próxima semana. Sean fieles y sean felices sirviendo al Señor. Que estén muy bien. Dios les bendiga mucho.